Estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Galán y en tiempos de cuarentena para hablar un poquito del valor de la libertad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un gusto como siempre. Bueno, gracias. Carlos, la libertad es un valor inherente a toda persona humana y en este tiempo de pandemia, con la cuarentena, el aislamiento, muchos sintieron que este valor era coartado. Entonces, definamos un poquito qué es la libertad y qué significa ser libre. Bueno, la libertad es una de las cualidades fundamentales del ser humano, ¿no? Para nosotros que tenemos fe es un don de Dios, evidentemente. De ahí deriva la dignidad de las personas. Ajá. Eh, pero también, aún los que no tienen fe, fíjate que la Declaración Universal de los Derechos Humanos empieza diciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Es decir, como primer derecho humano figura la libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? Bueno, digamos, así en teoría, en abstracto, sería la posibilidad que tenemos de decidir qué hacemos o qué no hacemos, ¿eh? En cada momento de nuestra vida. Esto hace que cada uno de nosotros sea una persona única, porque si consideramos la vida como un camino, en este camino permanentemente se nos están presentando opciones, Claro. distintas cosas que podemos hacer, y en cada cosa nosotros elegimos y decidimos, ¿no? Entonces nuestra vida se va formando de pequeñas y grandes decisiones. Una gran decisión puede ser que casarse o elegir Sí. una profesión o alguna cosa por el estilo, pero también las pequeñas decisiones de cada día. ¿Qué hago, qué no hago, a dónde voy, qué escucho, qué veo, qué miro, qué leo? Si cada una de esas cosas me van formando a mí como persona, y van haciendo que yo sea una persona única, ¿no? Claro, Ahora, son pequeñas libertades, ¿no es cierto? claro, es decir, siempre que tengamos la libertad de elegir, Claro. ahí está el tema, ¿no es cierto? Es decir, la libertad es cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir. El tema es que hay una cantidad de cosas que nos limitan. Sí, sí. La libertad en abstracto es imposible. No existe la libertad absoluta, ¿cierto? Porque desde el momento que nacemos, nosotros no elegimos cuándo vamos a nacer, Claro. qué familia, en qué país, en qué pueblo, No. ni qué color de piel vamos a tener, ni qué color de ojos, ni algunas cosas las podemos cambiar, podemos poner lente de contacto, Claro. o teñirnos el pelo, pero en También. el fondo seguimos siendo el mismo, ¿no? Es decir, Seguro. eso no lo podemos cambiar. O limitaciones de carácter intelectual, ¿cierto? La inteligencia que podemos tener, Sí, sí. o una enfermedad que nos limite. Es decir, de entrada tenemos una cantidad de limitaciones. Y después están las limitaciones más importantes, que son las que surgen del vivir en sociedad, Claro. de convivir, que es una cosa además, somos seres sociales, Sí, son, estamos totalmente. hechos para convivir. Entonces, al convivir tenemos que aceptar que nuestra libertad puede chocar con la libertad de otro. Seguro. Y eso hay que armonizarlo, ¿no? Eso me trae a esta pregunta entonces, como recién te estabas comentando Sí, sí. vos. La libertad presupone entonces una sana convivencia. ¿En qué cosas o situaciones estamos fallando que nos impiden vivir esa convivencia hoy? Bueno, en la sociedad hay muchas cosas, ¿no? En el mundo y en cada sociedad en particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las situaciones de exclusión que llamamos, ¿no? Es decir, la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, el hambre, la falta de elementos básicos para la vida normal, como puede ser la falta de agua potable, la falta de electricidad, la falta de transporte, las deficiencias de la educación. Es decir, hay miles de millones de personas que no tienen acceso a una educación normal, ¿cierto? Eso, obviamente, esas personas están sumamente limitadas, ¿eh? La, la, el racismo, ¿eh? Es decir, este pensar que hay razas que son superiores a otras, y suponiendo que existan las razas, ¿no? Pero Sí, bueno, que hay grupos de personas que son superiores a otras por su color de piel, por su apellido, el país donde nacieron o por lo que fuera, ¿no es cierto? En el fondo también el egoísmo, es decir, lo que hace que cada uno piense que lo más importante es lo que le hace bien a uno, claro. los demás que se arreglen.
¿no es cierto? Y si puedo hacerlo aunque perjudique a otro, no me interesa, ¿no es cierto? El relativismo, el pensar que en el fondo lo único que importa justamente es eso, ¿no? Si todo es relativo, no existe una verdad, la verdad soy yo, la verdad es lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿no? O en el caso, pongamos el caso muy concreto de nosotros, o de otros países, la famosa grieta, Claro. ¿no? Es que hace que seamos nosotros y ellos. Y esto es una cosa que, digamos, impide mucho la convivencia, porque cuando se establece una relación así, de nosotros y ellos, los otros son los enemigos, es el adversario que hay que destruir, entonces ya no escuchamos, no dialogamos, entonces es imposible, ¿no? Esto pasa también, qué sé yo, a nivel de una pareja, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Hay un momento en que ya no se habla, o lo que se habla, el otro está pensando simplemente que lo que yo digo es mentira, o qué me va a decir para rebatirme. Eso impide la convivencia. Claro. Y eso nos pasa a todos en todos los niveles, ¿no? Sí, aparte, por lo que estabas contando vos recién, lo peor de todo esto, me parece, es que uno, como hablabas vos de la pobreza, la desigualdad y demás, Sí, es como que parece que se acostumbrase a todo eso, ¿viste? Y no se exactamente. revela. Claro, claro, estamos acostumbrados a un sistema social y económico, sobre todo económico, en el que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, Claro. pero muy pobres, Sí, 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 no que simplemente que, bueno, pobres tienen lo necesario para vivir, no tienen lo necesario para vivir. claro. Y otros que tienen unas Sí, cosas, sí. por ejemplo, ¿para qué quiere un tipo tener 5.000 millones de dólares? No tengo idea. ¿Qué puede hacer con eso? No, no tiene tiempo de gastarlo. Pero no- claro, pero no sé qué puede hacer, porque ¿qué gusto se puede dar? Comer los manjares más aquí, pero igual, no puede nunca, nunca, nunca. Y sin embargo hay una especie de afán, ¿no? Seguro. De Bueno, acumular y de acumular y de acumular. Y el sistema está hecho así, ¿no? bueno, se me hace acordar una frase que siempre decía Facundo Cabral, que decía que el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó. O sea, pierde su libertad por obtener, cuidando todo eso que vos me estabas contando recién. Y sí, claro, es así, evidentemente. Ahora, dentro del sistema capitalista actual, ¿vivimos Sí. una libertad real o ficticia, te parece? Bueno, por un lado está el tema de que el sistema capitalista produce estas desigualdades tremendas, ¿no? Donde además ya ni siquiera gobiernan los gobiernos. No, Es decir, el mundo está manejado por las grandes corporaciones internacionales, que además son absolutamente impersonales, porque salvo muy raras excepciones no hay un dueño, ¿no? Es decir, está manejado por un ejército de funcionarios, de CEOs, como dicen ahora, cuyo único objetivo es la ganancia. claro, Cueste lo que cueste y se jorobe quien se jorobe, ¿no? Es decir, tengo que explotar, exploto, tengo que cerrar una fábrica y dejar a la gente sin trabajo porque me conviene más producir en otro lado, es lo mismo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa, hay cosas que nosotros no podemos dominar o nos cuesta mucho dominar, que pueden ser más sutiles. Por ejemplo, el consumismo. sí, El consumismo hace que nosotros no seamos libres. no, Sobre todo hay personas que son más sensibles al consumismo, ¿no? Es decir, suponete, no sé, vos me llamaste hace un rato al teléfono celular, sí, ¿no? Yo tengo un celular bastante viejito, sí, pero hay gente que tiene que tener el último, claro, que puede valer 180 mil sí, pesos. es una locura. Sí, 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 porque tiene 3 Sí, cámaras, todas. Sí, sí, no sé para qué sirven, pero no importa. Y entonces resulta que tenemos un afán de consumir y tirar, y claro, descartar. Y en algunas sociedades se llega a extremos, ¿no es cierto? sí, sí, Pero pasa con la moda. Es decir, la ropa que se descarta, no porque ya no se pueda usar o porque esté rota o gastada, sino porque pasó de moda, claro. ¿no? O no es la marca que yo quiero. La publicidad nos condiciona de una manera tremenda. Sí, siempre vas corriendo atrás de eso, ¿no? Y además ahí entra la otra cosa, que eso es mucho más peligroso, este tema del Big Data, ¿no? Sí, Es decir,
toda esta masa enorme de información que está acumulada en distintos lugares sobre cada uno de nosotros, Sí, que hacen, por ejemplo, cosas que nos sorprenden, ¿no? Es decir, yo quiero hacer, no sé, un guiso de lentejas, entonces busco una receta en la computadora sí, y al rato me empiezan a llegar publicidades de legumbres, sí, de, es de- verdad. de- de recetas, es decir, o averiguo cuánto sale un pasaje para ir a Mar del Plata, suponiendo que se pudiera ir a Mar del Plata. Sí, Y me empiezan a llegar la publicidad de los hoteles de Mar del Plata. Es decir, eso es lo más sencillo, claro, pero en realidad no nos damos cuenta de que alguien o algo, no sé, una cosa impersonal también, nos conoce, pero al dedillo, sabe todo, totalmente. todo lo que no. Andaba circulando un chiste hace un tiempo por ahí de un tipo que llama a una pizzería para pedir una pizza, ¿no? Entonces le dicen, bueno, lo de siempre, ¿cómo lo de siempre? Sí, porque nosotros tenemos registrado, usted pide la pizza con jamón. Sí. Sí, 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 pero póngale también aceitunas. Mire que por la presión a usted no le conviene, ¿eh? ¿Cómo? Sí, porque la última vez usted tenía 18, 10. Pero usted, o sea, y los tipos tienen todo. Claro, Eso que es un chiste, es verdad, es así. Es decir, se manejan con los famosos algoritmos, sí, sí, ¿no es cierto? Entonces, eso, pero limita nuestra libertad de una manera es increíble. total. Totalmente, totalmente. Estamos, casi te podría, casi manejados Y sí, por todo ese sistema, ¿no? seguro. Es tremendo y no sé si hay alguna forma de controlarlo, ¿no? No, es difícil, más en esta época es muy difícil. El otro Ah, día, hablando de eso, había leído con el tema este de la pandemia, o sea que a través, por ejemplo, de los celulares, ellos van sabiendo, o sea, si la persona se ha movido más de 500 metros de la casa, entonces sí, saben claro, si hubo claro. movimiento entre barrios o no, ¿no es cierto? O sea, vos fíjate, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. O sea, más vale que Bueno, estamos investigados totalmente. de hecho, vos fíjate, uno cree que estamos hablando por teléfono o por el celular, lo que sea. Sí, Todo eso, si a alguien le interesa, lo puede encontrar, lo puede ver, lo puede claro. rastrear. Vos ves en la serie de Sí, televisión, sí, sí. como cuando hay a un tipo lo están buscando y con las computadoras buscan dónde está el celular, Es todo. alguno lo único que hace lo tira al mar para que para que no lo ubiquen, porque está todo, 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 todo. Es decir, por ejemplo, la privacidad ya no existe. No, Las comunicaciones están todas, es decir, esto que estamos hablando nosotros, sí, de un lado se puede oír o se puede o seguro, queda o queda registrado. seguro. Y como eso, todo lo que nosotros hacemos a través de la computadora, de los teléfonos celulares, Todo. todo, 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 todo. Ahora, Este, eh, Carlos, la sí, situación de pobreza y marginalidad y vulnerabilidad que vive en nuestro país, sí. ¿afecta la libertad de las personas? Y sí, claro, totalmente, evidentemente. Si nosotros pensamos que la libertad es poder decidir lo que uno quiere hacer y poder hacerlo, imagínate, por de pronto, la gente que está sin trabajo Sí, y que encima con el tema de la pandemia ni siquiera puede salir a buscar trabajo, no. que de hecho la gente lo está haciendo, el que vive de changa, Sí, no tiene sí, salida. no tiene más remedio que salir a ver si puede rascar algo en algún lado, evidentemente. Por otro lado, lo que yo te decía hace un rato, la gente que vive en lugares donde no hay ruta pavimentada, donde Sí, no tienen agua potable, no tienen cloacas, no tienen electricidad, con lo cual no tienen internet, no tienen no, celulares, no tienen, hay enfermedades que no se pueden atender porque además no tienen servicio de salud, es decir, eso limita pero enormemente. totalmente. Y cuando vos tenés en un país como el nuestro, que ya estamos arriba del 30% de pobreza Sí, y no sé cuánto de indigencia, pero sí, también bastante alto, es decir, cuando hay tanta gente que ha caído en esa, no solamente, porque uno dice, bueno, pero en un pueblito perdido por allá, no, no, es acá, a la vuelta, sí, sí, cerca. en la villa, en el barrio pobre, o no pobre, el comerciante que se fundió porque no puede trabajar y ya no sabe qué hacer y no va a tener nunca una jubilación. Claro, Todo eso, claro que limita, ¿no? Es decir, qué sé yo soy jubilado, vos también, ¿no? sí,
y en algún momento uno piensa, pero ¿me podrán seguir pagando la jubilación Claro, en esta situación? Porque claro. el gobierno no recauda Sí, y y por más que emita, no seguro. sé hasta qué Claro, punto. hay un límite. Claro, entonces claro que estamos limitados en nuestra libertad. Aparte de esto de que no podemos salir Sí, sí, o obligaciones que tenemos qué sé yo, ponernos el barbijo, por ejemplo, sí, ¿no? Ahora, el otro tema, antes que vos me lo preguntes, es que todos en alguna medida nos rebelamos contra estas limitaciones. claro. Es decir, cuando hay normas que nos impiden hacer algo y no nos gusta. Y no, Y eso se ve que en los chicos y en los adolescentes con las normas de la familia. Lo que dice el papá o la mamá, siempre lo mismo y no les gusta y quieren, porque se quieren dormir a las 4 de la mañana, porque claro. qué sé yo, por lo que fuere, porque quieren quedarse mirando el celular cuando tendrían que estar estudiando, pero nos pasa a todos también. Es decir, ahora con esto de la pandemia, ¿cuánta gente? Yo miro por la ventana, yo vivo en un quinto piso, Sí, ¿no? Y tengo una ventana que da a la esquina. Miro así por la mañana y cuento 15 personas por la calle, en un pedacito, ahí en la esquina. sí, sí, Pero ¿cómo? No es que tenemos que darnos el... claro. o, peor todavía, gente que anda sin barbijo. Ah, sí, eso se ve. Se ve comercios que, bueno, yo lo comprendo, pero comercios que no pueden estar abiertos y sin embargo están atendiendo. Claro. Por una puertita del costado, Sí, con la cortina baja, qué sé yo, pero es decir, permanentemente, y bueno, ni hablemos lo hemos hablado en otros programas también, el tema de las normas de tránsito, por ejemplo, cómo se violan permanentemente porque nos resistimos a aceptar ese tipo de limitaciones que en realidad, si son razonables, sí, están puestas para que la convivencia sea armónica, esa es la ¿no? idea. Ahora, el tema también es cuando las normas no son razonables. Claro. Y ahí está el tema. Por ejemplo, ahora se discute la prolongación o no de la cuarentena. Cuarentena. Y bueno, y uno duda, ¿no? Porque dice, bueno, pero esto, ¿hasta cuándo va a seguir? Claro. Sí, no, pero el aislamiento, qué sé yo, que la curva, que las camas de terapia intensiva. Sí, sí, todo eso es comprensible, pero el otro día leí uno de la Universidad de Buenos Aires, creo, Sí. que calculó que si no se descubre una vacuna, la cuarentena en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires tendría que durar 20 años. Claro, mira. Y en el Gran Buenos Aires 56 años. Uh, Es decir, el absurdo, ¿no? imposible. Evidentemente. Eh, Claro. Carlos, Entonces, ahora, pensamiento único versus pensamiento libre. Hoy hay una tendencia a generar este pensamiento único a través de los distintos medios. ¿Te parece que es así? y es un poco lo que yo te decía antes de que somos nosotros y ellos, ¿no? Es decir, hay una idea de que eh, lo- Hola. cada sector, hola, sí, 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 se escucha, escucha. cada sector quiere imponer lo suyo, ¿no? Seguro. Entonces, el que tiene los medios, sean los medios políticos, a través de los gobiernos, sean los medios económicos, los propietarios de los medios de comunicación. Ahora la cosa ha cambiado un poco con el tema de las redes, ¿no? Sí, Porque hay una posibilidad de una comunicación horizontal, por lo menos parece ser, ¿no? Pero también a través de las redes se difunde muchísima información que es tendenciosa, que lo que sí, sí. quiere es imponer una idea, imponer un pensamiento este, parcial de un sector determinado, respondiendo a determinados intereses, ¿no? Así que sí, yo creo que evidentemente hay una idea, una tendencia a que los medios, de hecho uno identifica los medios, ¿no? Dice, Sí, bueno, este totalmente. diario, este diario responde a tal cosa, Totalmente. al otro esta radio, este canal de televisión, porque cada uno trata, es decir, no sé, supongo que nunca pasó que los medios fueran absolutamente independientes y objetivos. Yo creo que el periodismo objetivo no existe, Claro. porque en el fondo también cada periodista tiene su propia ideología, su propia forma de pensar, pero llegó un momento en que ya hay una Sí, ya es intencionalidad mucho ahora.
Claro, claro. Ahora, esto me hace pensar otra cosita. ¿Qué significa la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional en tiempo de la fake news? Y bueno, esa es una de las cosas que, bueno, por de pronto las fake news, es decir, las noticias falsas, Sí, son un verdadero problema, ¿no? o, Uno permanentemente está recibiendo, sobre todo a través de los celulares, sí, ¿no? sí, Este, noticias, pedidos, cosas, y a veces uno se ensarta, porque está presentado tan bien, que dice, no, esto debe ser cierto, claro, o porque viene de fulana de tal. Yo he aprendido a ser muy escéptico, ¿no? sí, Entonces, digo, esto no me huele bien, lo googleo, claro, y muchas veces son cosas falsas. falsas. Este, que a veces sí, pero ¿para qué este chico para el que están pidiendo, que hace 18 años que vienen pidiendo, ya es un pibe grande y dicen que necesita, no sé, un trasplante de Sí, corazón, cuando tenía 6 meses? ¿Para qué lo hacen? No claro. sé, No, no, no sé, porque de vez en cuando reaparecen, ¿viste? Esa noticia. Ahora, el tema de la libertad de expresión, por supuesto que es una libertad fundamental. sí, Cada vez que se trata de limitarla hay problemas, ¿no? seguro. Es decir, la censura, por ejemplo, es un mal tremendo. A veces es preferible dejar que circulen cosas falsas y no tratar de coartarlas, porque cuando vos querés cortar, terminás cortando también lo bueno, ¿no? Yo, no sé, la libertad de prensa y la libertad de expresión, por supuesto que también tiene límites, ¿no? Si no se puede decir cualquier cosa a través de medios o de cualquier medio, pero es un tema delicado, ¿no? Y sí. Ahora, Claro. a 5 años de la encíclica Laudato Si, ¿podemos Sí. decir que es una denuncia de esa libertad mal usada, creyéndonos dueños del planeta causando un daño a nuestra casa común? Sí, sí, claro, evidentemente. este, mm, Justamente yo estaba pensando, y lo conversaba hoy con mi señora, ¿no? Digo, estos documentos tan importantes como puede ser los datos sí, este, qué poco conocidos son, ¿no? Sí, Es decir, porque el planteo en el fondo es muy sencillo. Es decir, todos compartimos esta casa común que es sí, el planeta Tierra, ¿no? Y lo estamos destruyendo. claro, Por lo cual estamos destruyendo, estamos llevando a la especie humana a la posibilidad de la extinción, claro, porque estamos contaminando el agua, promoviendo el cambio climático, el calentamiento global, la desertificación, se talan las selvas, se sobreexplota la tierra al punto que, y lo malo es que eso no sirve para nada, porque en el fondo la desigualdad es cada vez claro, mayor. Y en realidad no se hace nada. Y cuando hay una voz que denuncia, como puede ser, bueno, tanto por supuesto, pero sí, con la posibilidad del Papa sí. de tener una repercusión como tiene, y sin embargo no la tiene, no, pero dentro mismo de la iglesia, Y sí, ¿no? fíjate que ahí hablabas de la grieta hoy. Dentro de la iglesia también hay una grieta. Los que apoyan al Papa y los que no lo apoyan. Exactamente, o los que, es una cosa mucho más tonta, ¿no? Es decir, los que dicen que comulgar en la mano es una herejía. Claro, Viste, claro, hay algunas divisiones tremendas, pero lo peor es que se convierten en, no sé, que crean enemigos, claro, es verdad. porque diferencia de opinión siempre va a haber y está Sí, bien está que muy las bien eso. al tema es cuando vos querés destruir al otro, ¿no? Por cualquier medio. Y vos fíjate lo que pasa con estos documentos, ¿no? Sí, Laudato Si es una encíclica en la que seguramente ha trabajado muchísima gente Totalmente. durante mucho tiempo y no es una encíclica sobre la liturgia, Claro. que le interese solamente a la iglesia. No, no. Es sobre un problema de la humanidad. Y sin embargo, ni siquiera en la iglesia se la conoce. No, claro, eso es lo grave. Claro, o ponele, qué sé yo, querida Amazonía, Sí, la exhortación después del sínodo sobre la Amazonía. Eh, en mi parroquia ni se la nombra, no. nunca se la nombró.
Yo hoy pensaba justamente, yo lo comentaba con mi esposa, digo, cuando hay un documento así, en las parroquias, en las Sí, diócesis, debería haber charlas, seguro. talleres, cursos. Se debería por lo menos recomendarle a la gente que lea los documentos, Claro, para que lo conozca, porque si no, no. ¿De primero qué estamos defendiendo? que sepa que existen, Claro, segundo que en lo posible los lean. claro. Y si no los lee porque son muy largos, lamentablemente a veces son muy largos, son bastante pesados. Pero bueno, organizar cosas que para que llegue a la gente. Claro, y como decís vos, talleres y eso, que sería más didáctico inclusive, ¿no? Claro, y porque el tema no es que sea necesario para que simplemente para que se conozca, sino porque esto tiene que llevarnos a tomar decisiones sobre lo que nosotros hacemos. Claro, Es decir, esto que decíamos del consumismo, sí, es decir, lo que podemos hacer para evitar que se siga contaminando, el uso qué sé yo, o uso o no uso de plásticos, seguro, o cosas así que son elementales, que son sencillas. que van ayudando. Claro, sí, no sé, clasificar los residuos, para que usar cosas que sean reciclables. Lo que el Papa dice, lo dice mucho, por supuesto, la necesidad de una vida más austera, más sencilla, sin esta carrera desenfrenada Seguro. por las cosas, por el dinero y por las cosas, de tal manera que pueda alcanzar para todos, porque alcanza para todos, pero está tan mal repartido. ¿Cuántas veces han dicho acá en la Argentina que producimos Sí, alimentos para 400 millones de personas y tenemos gente que se muere de hambre? Y somos 40 millones o 45. seguro. Entonces hay un problema de mala distribución, ¿no? Y Sí, fíjate, en base a lo que sí, estabas diciendo vos, sí, el dinero, o sea que la carta apostólica Evangelium Gaudium, el eh, Papa denuncia el fetichismo del dinero y que totalmente. dice que atenta contra nuestra libertad verdadera. Claro, es que es así, es que es así. Es decir, en otra forma un poco más filosófica, qué sé yo, se dice que se crean nuevos ídolos, ¿no? Y uno de los ídolos es el dinero. Claro, El poder, el dinero, la fama, el sexo, claro, todas cosas que se ponen como ídolos a los cuales hay que rendirles culto y seguirlos a muerte, ¿no? seguro. Ahora, Carlos, ¿te parece que después de la pandemia seremos mejores y más libres? Ay, señor. ¿Qué pregunta esa? Sí, sí, sí. Mira, hay esto hay dos corrientes. Los que dicen, sí, sí, vamos a ser mejores. Tenemos que ser mejores porque si no, Claro, nos vamos al tacho. Y otros que dicen, no, ¿qué vamos a ser mejores? Esto, vamos a volver a lo mismo. Una vez que esto pase, olvídate. Claro, lo que quieren, muchos lo que quieren es volver a lo anterior, ¿no? Es decir, cuando dicen la normalidad, que sí, exactamente a lo que pasaba antes. Pero lo que pasaba antes es lo que nos lleva al desastre. claro. Ese Entonces, camino no va. exactamente. Ahora, ¿seremos capaces de cambiar? No lo sé, Claro, porque eso depende, por un lado depende de los líderes, ¿no? Es decir, de los sí, fundamental gobernantes, eso. de los dirigentes sindicales, sociales, etcétera, empresarios, pero fundamentalmente depende de la sociedad, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí es donde no sé si vamos a cambiar, si habremos aprendido algo con todo esto. Yo creo que en alguna medida sí, porque uno ahora descubre el valor de la convivencia, el valor de la amistad, el valor de esto de que, qué sé yo, hace poco falleció acá un señor a 3 cuadras de acá por el coronavirus. Sí, Estaba internado en un sanatorio. ajá, Y yo le decía a mi señora, ¿y cómo harán ahora para entregarles el cuerpo? claro, No, les entregaron una urnita con la ceniza. claro. O sea, ni siquiera pudieron verlo, los familiares. Es decir, todas estas cosas que ahora estamos descubriendo la importancia que tienen. Sí, El la valor, importancia de la salud. claro, el valor. No, pero además el valor del abrazo, del afecto, que ahora es todo virtual, Claro, ¿no? claro. Y entonces, bueno, puede ser que eso haga que cambiemos un poco, pero Ojalá que sí.
Entonces, hay cosas que van a cambiar, pero no en el sentido de que sea mejor ni peor. Por ejemplo, el teletrabajo Sí, o las clases virtuales. virtuales, que yo creo que vinieron para quedarse, ¿no? Es decir, aunque vuelvan las clases Sí, sí, algunas presenciales, cosas van a ser adaptadas. yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo cual no está mal, porque es aprovechar la tecnología para una cosa buena. Claro, Pero, el tema es que no se pierda derechos que exacto, teníamos ya, digamos, adquiridos cuando era presencial y no era virtual, ¿no? exactamente, claro, O sea, claro, claro. el horario que es cualquier horario, viste, no. Claro, el tema es el equilibrio, Claro, ¿no? eso, ahí está lo más difícil siempre. Siempre el problema es encontrar el equilibrio. Y toda la vida Sí, sí. es un combate por encontrar el equilibrio Eh, en a- todas las relaciones, ¿no? Ahora, Carlos, quienes promueven el aborto hablan de libertad para elegir. ¿Cuál Sí. es tu mirada al respecto? Y la pregunta iría completa con esto. ¿Despenalizar el aborto es lo mismo que promoverlo? Bueno, sobre el tema del aborto, digamos, eh, yo tengo como toda la iglesia, me parece, una posición muy clara en el sentido de que la vida comienza con la concepción, Sí, de tal manera que eliminar esa vida es un crimen, ¿no es cierto? Es eliminar una vida, sí, sí, aunque sea incipiente, aunque sea, o dicen, no, es un conjunto de células. No, no, ya ahí hay una persona, ¿no? De hecho, el solo pensar que de ese pequeño conjunto de células, si uno lo deja evolucionar y crecer, va a terminar naciendo una persona con todo lo que significa sí, desde el punto de vista del organismo, de este cuerpo maravilloso que tenemos, que cada vez lo conocemos más y cada vez maravilla más, ¿no es cierto? Pero también todos los otros datos de la persona, de la personalidad, psíquicos, espirituales. Es decir, no se puede pensar que la persona empieza en determinado momento, después de tantas semanas de embarazo. No, no, ya empezó desde el principio. Ahora, libertad para quitar la vida a alguien no existe. claro. Eso no existe. Es decir, si. Ahora, que el aborto se produce, claro que se produce. Hay muchísimos abortos. Quizás menos de los que dicen los promotores que exageran para mostrar la gravedad de la situación, ¿no? Ahora, yo no sé, a mí me parece que autorizarlo, reglamentarlo, puede ser una forma de promoverlo, ¿no? Ajá. Yo creo que sí. Bien. Bueno, Carlos, no te molestamos más. Te No, agradecemos como siempre, aparte un tema difícil que te tiramos, pero bueno, quedó muy claro y bueno, por supuesto, estamos de acuerdo con lo que estás comentando y bueno, te seguiremos molestando para otros temas que no, siempre nos das bolilla, ¿eh? por favor. Coincide este tema con el de el 9 de julio, ¿no? Claro, Con el de la independencia, seguro. que es otro tema, ¿no? Pero que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Y bueno, vos sabés que te consideramos un coproductor de nuestro programa también, ¿no? Porque nos mandás temas a lo loco que nos abren la puerta para Sí, hacer vos un sabés que programa. Así que, yo me pongo contento cuando veo que en Facebook, por ejemplo, a veces reproducen alguna cosa que puedo claro, haber mandado yo, porque, bueno, les gustó. seguro. Eso sí, Y- sin sueldo, Carlos, no importa, ¿eh? bueno, no. Te agradecemos Bueno, mucho, ¿eh? no, al contrario, eso de vos un Hasta cariño luego. para,